Hola, bienvenidos a este video. Estamos entrando ahora en la segunda parte de la sección 4 en imputación de datos faltantes, en donde vamos a repetir todas estas técnicas, pero ahora vamos a implementarlas utilizando el Simple Imputer de Scikit-learn. El Simple Imputer es un transformer o un transformador de la librería Scikit-learn que es muy conveniente para hacer imputación, porque básicamente con esta misma clase podemos aplicar muchas de las transformaciones que hemos discutido a lo largo de esta sección. Tiene algunas ventajas el Simple Imputer de Scikit-learn. La primera es que es bien fácil de usar si se utiliza sobre el data frame entero. La segunda es que el código desarrollado para crear este transformador es mantenido por los desarrolladores de la librería Scikit-learn, o sea que es un código de buena calidad. Es de rápida computación porque usa NumPy para los cálculos. Permite ser utilizado junto con el Grid Search o con la búsqueda en cuadrículas, que te permite aplicar todas las técnicas sobre el mismo set de datos y buscar cuál es la mejor, y que te permite indicarle al transformador cómo están codificados los valores nulos. En la mayoría de los casos los valores nulos están codificados con NumPy nans, pero en otros casos, depende del dataset, los valores nulos están codificados con ceros o son strings vacíos, etc. El Simple Imputer, para mi gusto personal, tiene algunas limitaciones. Una es que te retorna un array de NumPy en vez de un data frame de pandas, y esto es inconveniente para un análisis posterior de datos si estamos imputando variables y a la vez analizándolas. Y además los NumPy arrays no tienen los nombres de las variables, es decir que hay que hacer un procesamiento adicional para volverle a poner el nombre a la variable y de esta manera poder seguir trabajando. Y el Simple Imputer no es súper amigable si uno quiere hacer diferentes imputaciones a diferentes sets de features en el set de datos. De hecho, para poder hacer esto se requiere de un transformador adicional, que es el Column Transformer, y de líneas adicionales de código. Esto claramente es mi gusto personal, pero te vamos a mostrar cómo utilizarlo y vos puedes sacar tus propias conclusiones. En los próximos 4 o 5 videos vamos a abrir los Jupyter Notebook, en donde implementamos el Simple Imputer para hacer muchas de las transformaciones de imputación que hemos discutido hasta ahora. Como vos quieras, podés abrir el Jupyter Notebook por tu cuenta y leerlo, está bien comentado, así que es muy fácil de seguir, o mirar los videos mientras yo te cuento qué es lo que está pasando en los notebooks. Nos vemos.